Arratsaldeon, ongi etorriak, Forum Larramendi Handia kaleko jesuiten forum honen ziklo berri bati hasiera ematera goaz. Aurten Deusto Forum Gipuzkoarekin batera emango dugu ziklo berri hau. Eta aurtengo zikloan Gipuzkoako gizarteari ciudadania edo herritartasun mugetan eztabaidatzeko aukera emango diogu. Mugak, gaur egungo munduan etengabe sortzen ari diren topagune berriak ikuspegi bezala hartu dugu aurtengo zikloari bere egokitasuna emateko. Creemos que la perspectiva de frontera es la adecuada para orientar el debate que proponemos este año alrededor del tema de la ciudadanía. Es decir, los encuentros o separaciones continuas que va creando el mundo actual entre la ciudadanía mientras se van fracturando o cambiando en sus perspectivas políticas, económicas, en el fondo filosóficas del mundo actual. La perspectiva cambiante de la realidad ciudadana es la que hemos adoptado. Y al desglosar el tema, pues nos hemos encontrado con temas muy actuales, creo yo: identidad y ciudadanía, un mundo amurallado, libertad y democracia, Euskal Hiria, la ciudad vasca, ciudadanía y diversidad cultural, la desigualdad ciudadana o la ciudadanía desde la perspectiva de la persona humana. Contamos para ello con 7 pensadores que conocen a fondo las realidades fronterizas de la ciudadanía y que han tenido la altura de miras intelectual y moral como para proponer nuevas actitudes éticas ante este ámbito tan cambiante de la ciudadanía. Contamos con Daniel Innerarity, Andrés de Francisco, catedrático de la Complutense, Bernardo Achaga, Isabel Vences, de la Universidad de Carlos III, Sebastián Mora, secretario de Cáritas, director general de Cáritas Española, Jesús Conil y Miguel Herrero de Miñón, que ha tenido que declinar su participación por la muerte reciente de su esposa. Le mandamos desde aquí un abrazo. Este año, como hemos dicho, proponemos este ciclo conjuntamente entre el Forum Deusto de los jesuitas de la calle, entre el Forum Deusto y el Forum Larramendi de los jesuitas de la calle Andía y el Forum Deusto Guipúzcoa de la Universidad de Deusto. Su director, el catedrático José Luis del Val, de la Universidad de Deusto, va a hacer la presentación del conferenciante de esta tarde. Buenas tardes a todos. Gracias, José Mari, por la invitación a compartir la inauguración de este ciclo. Contamos hoy, como avanzaba ya, con Daniel Innerarity, catedrático de Filosofía, Política y Social, investigador ikerbasque en la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Gobernanza Democrática. Doctor en Filosofía, amplió sus estudios en Alemania, en Suiza, en Italia. Ha sido profesor invitado en diversas universidades por todo el mundo, entre otras en el Instituto Europeo de Florencia o en la London School of Economics. Autor prolífico tanto en lo que es los libros, entre los que cabe destacar alguno de los últimos, Un mundo de todos y de nadie, o La democracia del conocimiento. Ha sido premio de ensayo en Euskadi, premio Espasa de ensayo, es decir, un ensayista consagrado. Es además colaborador habitual en el Correo y en El País sobre pensamiento alrededor del mundo de la política. Por tanto, es una persona, no solo un intelectual, un pensador, sino además una persona comprometida con su sociedad. Ha sido premio Príncipe de Viana de la Cultura en el año 2013 por el Gobierno de Navarra. Ha sido premio Humanidades, Artes, Cultura y Ciencias Sociales de Eusko Ikaskuntza. Ha sido miembro del Consejo de Universidades a propuesta del Senado. Pertenece a la Academia de la Latinidad, a la Academia Europea de Artes y Ciencias. Y, por terminar un poco su semblanza, pues hace unos años la revista francesa Le Nouvel Observateur le incluyó entre la lista de los 25 grandes pensadores del mundo. Por tanto, tenemos hoy una persona, un pensador que además tiene a bien compartir su pensamiento sobre filosofía política y social con nosotros. Daniel.
Arratsaldeon guztioi, zer baino lehen, eskerrak emana irizkiot forum larramendiri, gonbidapen honengatik eta zuei etortzeagatik. Esto de la globalización es una realidad ambigua, porque, por un lado, tenemos que explicar, y lo que voy a tratar yo de explicar aquí en el espacio de tiempo que tengo, tenemos que explicar que convivan al mismo tiempo los espacios abiertos, los flujos, la desaparición de ciertas fronteras, con, al mismo tiempo, la fragmentación del espacio, la delimitación cerrada, la clausura de ciertos espacios. ¿Cómo explicamos el hecho de que convivan estas dos cosas al mismo tiempo? Porque hay teorías de la globalización que insisten solo en un aspecto y otras que insisten en el otro. Yo voy a tratar de explicar por qué se puede dar al mismo tiempo esta doble dimensión trágica a veces de apertura y de cierre. Lo voy a hacer en 4 pasos. En primer lugar voy a explicar por qué se han multiplicado los muros en el mundo contemporáneo. En segundo lugar, trataré de dar una explicación de por qué los muros, en el fondo, tienen una explicación psicopatológica. En tercer lugar, intentaré hacer una pequeña teoría, todo muy breve, lógicamente, son grandes temas, pues trataré de hacerlo en 3/4 de hora, de cómo podemos pensar la seguridad en estos nuevos espacios. Y finalmente haré una reflexión sobre qué futuro puede tener la idea y la realidad de la frontera, ¿no? Estábamos en estos últimos años absorbidos, celebrando, sobre todo algunos, la existencia de un mundo abierto, de un mundo ilimitado, la globalización, la indeterminación de la red, la libertad de movimientos y de comunicación, el nuevo lenguaje de la interdependencia, el soft power, que hemos tardado bastante tiempo, creo, en darnos cuenta de la otra cara de la realidad. Y la otra cara de la realidad es la reterritorialización del mundo. Un mundo que a veces aparece amurallado, el espacio fragmentado de la multiculturalidad, los nuevos proteccionismos, que especialmente en Europa causan furor en estos momentos, la proliferación de las comunidades cercadas en las fragmentaciones del espacio urbano, las barricadas físicas, ¿no? Esta otra parte nos había pasado casi inadvertida. Es decir, propongo que partamos de nuestra reflexión esta tarde de este hecho, ¿no? Un mundo que es al mismo tiempo abierto, liberalizado, sin límites, y al mismo tiempo, y probablemente como reacción a lo primero, hay también muchas estrategias de repliegue, de vigilancia, de protección. Y digo, insisto, probablemente lo uno tenga que ver con lo otro. Por cierto que esta experiencia de la globalización, digamos, liberadora, ¿no?, de la ausencia de límites, de fronteras y tal, está también muy desigualmente repartida, ¿no?, de manera muy asimétrica. Para unos ciudadanos pasar de un espacio a otro es una mera formalidad. No hay fronteras para unos cuantos, ¿no?, y circulamos por Europa con toda tranquilidad. Eso que para nosotros se ha convertido en algo banal, que ya no hay que enseñar el pasaporte en ningún sitio y uno puede trabajar donde quiera y puede ir de un sitio para otro. Para otros es o bien una imposibilidad o bien una lucha denodada contra los instrumentos de escrutinio y de control, ¿no? Por tanto, esta es la primera asimetría, sí, espacios abiertos para unos y no tan abiertos para otros, ¿no? De todas maneras, mi punto de partida es una reflexión sobre algo que me ha llamado la atención estos últimos años, y es cómo desde la caída del muro de Berlín en 1989, que yo viví en Alemania, en aquellos años vivía en Alemania, y me recuerdo muy bien cómo era festejado y era como el anuncio de algo que ya iba a derribar muchos otros muros. Bueno, pues desde el año 89 ha habido una carrera frenética para construir nuevos muros. Se ha caído el muro de Berlín, que no era muy grande, y se han construido una gran cantidad de muros en el mundo. Nunca en la historia se habían construido tantos muros. Yo tengo aquí unos cuantos que me he dedicado a recoger desde que me empezó a llamar la atención este hecho.
entre México y los Estados Unidos, en los estados de California, Arizona, en Texas y en Nuevo México, en Cisjordania, entre India y Pakistán, entre Irak y Arabia Saudí, entre África del Sur y Zimbabue, entre España y Marruecos, rodeando las ciudades de Ceuta y Melilla, entre Tailandia y Malasia. Había incluso un proyecto, Grecia tenía un proyecto que la crisis económica, como tantas otras cosas, derribó, que era el proyecto de construir un muro en su frontera con Turquía. Bueno, solamente entre Estados Unidos, India e Israel, entre los tres países, han construido un total de 5.700 kilómetros de muro, que no es ninguna banalidad, ¿no? Bueno, ¿y en qué consisten los muros? Vamos a empezar a pensar cuál es la función de los muros, para qué se construyen esos muros, y luego veremos si tiene algún sentido, ¿no? ¿Con qué propósito se levantan los muros? Porque muros se han levantado siempre a lo largo de la historia, pero mi hipótesis es que se han hecho con intenciones muy, muy diversas. Pues bien, estas barreras están pensadas no tanto para impedir el ataque, en algunos casos en absoluto para impedir el ataque de otros estados soberanos o de otros ejércitos, como se han hecho en otras épocas de la historia, sino ¿para qué? Para impedir el tránsito de personas, y de personas civiles. No tienen ninguna finalidad militar. Prácticamente yo creo que todos los que he mencionado no tienen ninguna finalidad militar, sino que tienen una finalidad de impedir el acceso de la población civil. Por tanto, los muros actuales no responden a ninguna lógica militar. No hay que interpretarlos con la lógica de la Guerra Fría, a la que más o menos estábamos habituados, sino que son muros de protección frente a las poblaciones civiles, de protección frente a la gente. Indican, sobre todo, una desconfianza hacia el otro, una desconfianza que se va asentando en nuestras sociedades, hacia el extranjero, hacia el que viene de fuera. En última instancia, se dirigen contra el movimiento de bienes y personas, que, por cierto, no tiene nada que ver con una invasión exterior, ¿no? Interpretar lo que está pasando en estos días, además, de una manera tan dramática en el Mediterráneo, como una invasión militar o algo ligeramente parecido a la invasión militar, no tiene nada que ver, ¿no? En absoluto, ¿no? Por cierto, responde además fundamentalmente a demandas internas de los estados que tratan de impedir ese acceso de personas y de bienes. ¿O es que las drogas van de Colombia a México a Estados Unidos para hacer un favor a los americanos? O en fin, sin ninguna función de demanda interna, ¿no? O la mano de obra o la prostitución. Todas estas cosas van de un sitio a otro porque hay una demanda interior, ¿no? Por tanto, no las consideremos como un ataque del enemigo exterior, ¿no? Bueno, mi hipótesis en este punto es que la construcción frenética de muros que ha tenido lugar en estos últimos años no refleja, como podría parecer, la soberanía de los estados, su potencia, su capacidad, su poderío, sino todo lo contrario. Son un síntoma clarísimo y evidente de debilidad. Y creo que así hemos de interpretarlo, como una debilidad paradójica que busca unos procedimientos para compensar esa debilidad que además no cumplen esa función. No es la soberanía estatal la que levanta los muros, es su carencia y su fragilidad. Son manifestaciones de fracaso del poder soberano. Los muros actuales no podemos interpretarlos como la apoteosis, el éxito, la cumbre del Estado Nacional, sino que son más bien iconos de su erosión y de su agotamiento, de su fragilidad. Un muro no es propiamente dicho, esta sería mi otra hipótesis, no es propiamente dicho una cosa material. Por supuesto que es una cosa material, ¿no? Cemento, hierro, pero sobre todo es una frontera psicológica, una frontera simbólica. Hay alguien adentro del muro que se siente amenazado por algo que está fuera del mundo, fuera del muro. Algo que por las razones que sean, aparece como amenazante, como hostil, global, ubicuo, a veces incluso fantasmagórico. Los muros, en el fondo, esa sería mi
hipótesis, funcionan como un icono tranquilizador en la medida en que restablecen una distinción nítida entre lo de dentro y lo de fuera. Es decir, vivimos en un mundo en el que de repente, hace unos años leí una novela de un escritor francés, cuyo nombre ahora no recuerdo, que decía, uno de los personajes decía: he perdido la satisfacción de saber quién era mi enemigo. Ya no sé quién es mi enemigo y me siento muy mal, me siento muy incómodo, ¿no? Esa experiencia de no tener un enemigo identificado, ¿no? Bueno, pues de alguna manera en el mundo actual, ese mundo que se abre, que se globaliza, etcétera, mucha gente se siente incómoda y quiere que alguien restablezca una frontera nítida, clara, entre lo de dentro y lo de fuera, entre lo propio y lo extraño. Y para esto las fronteras y los muros levantados en las fronteras tienen una gran utilidad para esto. No tanto para lo que dicen que sirven, sino para restablecer, luego lo explicaré un poco más, esta clara orientación, ¿no? Estábamos desorientados y de repente alguien levanta un muro y bien, ahora ya sé quién soy. Sé quiénes somos nosotros, sé quiénes son ellos. Sé quién es mi amigo y quién es mi enemigo, en un mundo en el cual eso no estaba demasiado claro, ¿no? De alguna manera, entonces lo que pasa es que las barreras recuperan una modalidad de poder soberano. En un mundo en el que ya el poder aparece de otra manera, las fronteras yo creo que son el último intento desesperado, contraproducente e inútil de visibilizar un poder que sea soberano, visible, material, delimitado, con los que hacer frente a esa realidad difusa, porosa, débil del poder. Por eso creo que esta es mi convicción, que los muros son una respuesta psicosociológica al desdibujamiento de la distinción entre lo interior y lo exterior, al que acompañan otras distinciones que se han vuelto muy problemáticas. Son distinciones que antes podíamos tener más o menos claras y que ahora de repente aparecen como borrosas y producen una cierta incomodidad en amplios sectores de la población. La distinción, por ejemplo, distinciones que antes eran muy claras y que ahora se han vuelto borrosas, la distinción entre ejército y policía, ya no está clara esta distinción, entre los criminales y los enemigos, entre la guerra y el terrorismo, entre el derecho y el no derecho, entre lo público y lo privado, el interés propio y el interés general. Todas estas distinciones se han vuelto borrosas y el muro, el establecimiento de un muro material, físico, tangible, alivia en amplísimos sectores de la población esa incomodidad psicosociológica. De alguna manera, lo que esto está produciendo es una especie de neofeudalización del mundo. Un mundo en el que, curiosamente, se combinan muy bien la integración de la economía global. Hay una gran integración en el aspecto de la economía global, mucho más de la economía financiarizada, y al mismo tiempo hay una especie de aislamiento psicopolítico. No se llevan nada mal estas dos velocidades, estas dos realidades. Conviven perfectamente. Incluso me atrevo a decir que hay una cierta síntesis ideológica que tiene éxito, que ha tenido éxito, entre neoliberalismo político y nacionalismo estatal, de ciertas formas de nueva derecha, que Saskia Sassen, la socióloga americana, sintetizaba diciendo que se ha producido una desnacionalización de la economía y una renacionalización de la política, con perfecta coherencia entre ambas medidas, ¿no? En muchas derechas europeas esta combinación resulta bastante exitosa, políticamente hablando. Segundo punto. Voy a tratar de explicar esta psicopatología de los límites, a qué se debe, ¿no? Y cuáles son sus paradojas, ¿no? Ya desde Maquiavelo, al menos, sabemos que en una observación muy sutil, como casi todas las que Maquiavelo era capaz de hacer, decía Maquiavelo que las fortalezas
suelen ser más perjudiciales que útiles. Esto lo decía en el Renacimiento y ahora lo podemos decir con mucha más razón, ¿no? Por regla general, las fortalezas, sobre todo a partir de un determinado momento histórico, las fortalezas no contribuyen a solucionar los conflictos. Por cierto, y además impiden muy escasamente la circulación de personas. ¿Para qué sirve una fortaleza, un límite, un muro? Pues en el fondo para complicar el objetivo y que mucha gente se quede en el intento, pierda la vida en el intento. Obligan a modificar el itinerario, pero en tanto que prohibiciones de paso son poco eficaces. Los muros están horadados por todos los sitios. En Cisjordania tuve yo una experiencia hace poco de estar allí y ver cómo el muro era un sitio, era una tomadura de pelo, lleno de orificios por debajo donde entraban y salían todos los días gente que trabajaba al otro lado, etcétera. Continuamente había tráfico. ¿Por qué? No pasa nada, porque lo importante es que arriba haya un muro de cemento que nos haga sentirnos protegidos a ciertos ciudadanos, ¿no? Hay experiencias históricas muy, muy interesantes acerca de la inutilidad de los muros. Bueno, los muros los hemos ido derribando en nuestras ciudades a lo largo del siglo XIX. Las ciudadelas construidas con anterioridad en muchas de las ciudades europeas o bien han sido derribadas o han sido completamente superfluas, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de Amberes, la ciudad de Amberes instaló un cinturón de murallas exteriores a 9 millas de distancia, y esa barrera terminó limitando no solamente sus posibilidades de crecimiento, sino también incluso sus opciones militares, y fue uno de los desastres en alguna de las célebres batallas de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Es decir, hay muros que no sirven literalmente para nada, ¿no? En cualquier caso, los muros no sirven para restaurar la soberanía estatal que se ha visto fragilizada en el escenario internacional. Para eso no sirven. Si alguien quería con los muros recuperar una soberanía perdida, no la ha conseguido. Además de su escasa eficacia en relación con los problemas que quiere resolver, son un anacronismo en la época del calentamiento climático. Las bombas inteligentes, los ataques digitales o las epidemias globales, ¿no? ¿De qué sirve defender los Pirineos? En fin, ¿por qué en los Pirineos todos los cuarteles militares que había de montaña prácticamente han desaparecido, ¿no? Pues porque no tiene ninguna utilidad defender el Pirineo suponiendo que desde ahí va a venir algún enemigo, ¿no? Las bombas inteligentes funcionan sin ningún problema sobrepasando esos muros, ¿no? Las epidemias globales, otro tanto, ¿no? Es mucho más útil hackear la web de un gobierno que a lo mejor que invadir un espacio territorial. Bush creyó yo creo que fue un error de concepto cuando el ataque de las Torres Gemelas pensó que aquello era una guerra clásica y pensó, bueno, esto tiene que ver con la invasión de un territorio y por tanto lo que tenemos que hacer es responder invadiendo otro territorio. Vamos a buscar a alguien en el mapa que justifique esa actuación. Un error de no haber entendido de qué va. No, los nuevos conflictos, las nuevas guerras no van de ocupación de territorios, generalmente. Sigue habiendo guerras clásicas, pero las guerras actualmente trendy son guerras que no tienen nada que ver con conflictos de tipo territorial, ¿no? Es más, cuyas estrategias, en orden a ganar esas guerras, estrategias de tipo territorial son perfectamente inútiles, ¿no? Desde el punto de vista militar, hace mucho tiempo que está ya establecido ese principio de que las fortificaciones son algo prácticamente obsoleto como medios de defensa. Nadie se defiende como se defendía uno en la Edad Media, incluso en la Edad moderna. Y los expertos desaconsejan, en general, el cierre de los espacios territoriales. No valen prácticamente para nada. El ejemplo quizá más elocuente de esto lo encontramos especialmente en el control de la inmigración. Y estos días además es un tema que nos hace mucho sufrir y reflexionar, ¿no? La inmigración no aumenta o disminuye en función de lo abiertas o cerradas que estén las fronteras. Eso es una de las grandes mentiras del imaginario populista.
no es que haya mucha porque las fronteras están mal guardadas y poca cuando las fronteras son rígidas. Hay inmigración sencillamente porque hay un diferencial de oportunidades brutal. Y donde más inmigración hay es donde ese diferencial es más obsceno y es más cercano, ¿no? Es decir, lo que ocurre en el mundo actual es que las desigualdades son percibidas en un contexto global. La gente ve la televisión y ve cómo vivimos aquí y cómo viven allá. Sencillamente eso, ¿no? Por eso, yo propongo que pensemos el fenómeno de la migración con categorías meteorológicas. Si hay en un sitio altas presiones y en otro sitio bajas presiones, eso está inventado. Eso se llama viento. No hay manera de que haya una diferencia de presión muy fuerte en dos espacios sin que haya viento. Y el viento pasa por encima de todo. Entonces, donde hay diferencial de oportunidades, aparece la inmigración. Cuando esa diferencia, como lo hemos visto en el caso de la crisis económica, se atenúa o ya no son percibidas como tan llamativamente, la inmigración tiende a disminuir, pero no tanto por las dificultades que se puedan poner en un límite concreto, ¿no? Por eso, cuando se piensa o se da la impresión de que en el fondo es un problema suscitado por la debilidad de nuestras fronteras, yo creo que se comete otro error de fondo. Entonces, podríamos decir, bueno, ¿y si las fronteras no sirven para nada? Entonces, ¿para qué se hacen? Bueno, pues porque sí sirven para algo, que es lo que voy a tratar de explicar como hipótesis ahora. Yo creo que nos tenemos que preguntar, bueno, si las fronteras no sirven para esa función de defensa, de impedir el paso de una población de un sitio a otro, a lo mejor lo que hay que hacer es examinar el tema desde el punto de vista de qué necesidades psicológicas satisface su construcción. En nosotros, no en ellos, ¿no? ¿Qué necesidades nuestras, de los que vivimos en entornos amurallados, satisfacen los muros? Y yo creo que esta es mi hipótesis, le he dado muchas vueltas, no tengo otra. Si alguien me la critica o me propone otra, se lo agradeceré mucho. Pero mi hipótesis es que vivimos en lo que Bauman llamaba sociedades asediadas, o sea, sociedades que se consideran a sí mismas como asediadas y que están pidiendo a gritos una limitación, una protección, incluso sabiendo, como en el fondo todos sabemos, que esa limitación y esa protección es ficticia. Por eso tienen tanto auge los nacionalismos europeos de Estado, que aparecen como fenómenos de protección, aunque en el fondo ni siquiera quien ofrece esa protección sabe que la puede dar, porque no vamos a salir del euro, ni vamos a restaurar ciertas formas de soberanía estatal o militar. Bien, pero nos deja tranquilos, o deja tranquilos a una buena parte de la población que se siente literalmente asediada. De esta manera se construye, y esto yo creo que es el efecto más... O sea, hay un efecto tranquilizante en cierto sector de la población, pero hay un efecto también muy inquietante y muy pernicioso, que es que se hace equivalente la alteridad a la hostilidad. El muro tiende a hacer que lo extraño, lo foráneo, lo de fuera, sea inmediatamente identificado con lo hostil. Por eso hay un muro, ¿no? Y al revés, que se tienda a pensar que todos los enemigos vienen de fuera. El 90% de los ataques terroristas que han tenido lugar en Estados Unidos fueron cometidos por ciudadanos americanos. Y seguramente ahora haces una encuesta y preguntas en la calle, en cualquier ciudad americana, el aspecto de los terroristas, y supongo que describirán a gente que viene de muy lejos, ¿no? O, si me permitís otro ejemplo, ¿no? Desde los atentados a las Torres Gemelas, toda la reflexión y el imaginario de la seguridad ha tendido a pensar que el enemigo era alguien que venía de fuera, que estaba fuera y no dentro. Y esto se ha quebrado en parte con el accidente del avión de Germanwings. Porque el accidente o la tragedia de Germanwings
no se ha debido a que alguien entrara en la cabina del avión y se hiciera con los mandos, sino exactamente lo contrario. Teníamos, por así decirlo, el enemigo dentro, ¿no? Y yo creo que esto es lo que nos ha dejado desconcertados, que nuestro esquema de defensa partía de la hipótesis de que los enemigos vienen siempre de fuera, cosa que no es verdad.